Melisandre pregona que el único infierno que existe se encuentra en este mundo. Las tierras sombrías tienen infiernos como Asshai o Estigai. Más allá del muro, las tierras del eterno invierno quizá lo sean. Los reinos construidos por los hombres en Westeros y esos, o dentro del ser humano mismo, el infierno puede llegar a existir. Todo depende del cristal con que se mire. Hay quien piensa que uno de estos infiernos fue el feudo franco-valirio. Los señores dragón llevaron sangre y fuego a muchos rincones del mundo. Sometieron a los pueblos o los exterminaban. El gran progreso de su civilización fue hecho con el sufrimiento de los demás. Soy Jonathan y esto es... The North, remember! I'm going to break the wheel. A girl is Arya Stark of Winterfell, and I'm going home. Entre los fanáticos hay quien tiene la idea que en el mundo de hielo y fuego se han tenido diversos cataclismos similares a la larga noche. Estos eventos no se basarán exclusivamente en la invasión de los otros, que se conoce en la historia actual en el norte de Westeros. ¿Se imaginan que cuando los hombres hijos del bosque y hechiceros como los nigromantes, domadores de sombras, etc., incursionaron demasiado y profundamente en la magia de sangre, creando así aquello que no supieron comprender y que no tuvieron la capacidad de controlar? Entre las muchas ideas que se exploran es que la larga noche en esos iniciaría por la destrucción de la segunda luna y meteoritos caídos del cielo. Después, hechiceros como los domadores de sombra y nigromantes, de los cuales formaría parte y serían liderados por Heliotropo del gran imperio del amanecer, traspasarían sus límites con la creación de sombras similares a las de Melisandre o algo peor, ya que para muchos la descripción de la larga noche que hay en esos se refiere más hacia la oscuridad sobre el mundo y no sobre las temperaturas extremadamente frías. Podría ser que al haber tantos desequilibrios en la magia, los hijos del bosque con la llegada de los primeros hombres y por desesperación utilizan en exceso la magia de hielo para crear a los otros y finalmente perdieron el control. Sabemos que la segunda vez que intentaron usar la magia del martillo de las aguas fracasaron. Fallaron en separar Westeros, solo lograron inundar el cuello creando pantanos y ciénegas. El porqué de la magia de los hijos del bosque falló en esa oportunidad sigue siendo un misterio. Ahora bien, el evento cataclísmico del que sí se tiene más información es la destrucción de Valyria. Fue un cataclismo como el mundo jamás había visto. El antiguo y poderoso feudo franco, hogar de dragones y hechiceros de incomparable habilidad, fue destruido en cuestión de horas. Cada colina en 500 millas a la redonda explotó y llenó el aire de cenizas, humo y fuego tan caliente que incluso los dragones en el cielo fueron engullidos y consumidos. Pudiera ser que este terrible evento surgiera cuando hechiceros valirios profundizaron demasiado en la magia de sangre basada en el fuego. Recordemos que la magia es más fuerte gracias a los dragones y quizá los hechiceros no pudieron controlarla, haciendo que las 14 llamas, la cadena de volcanes cerca de Valyria, hicieran erupción simultáneamente. De los hechiceros del feudo franco-valirio se dice que eran en extremo poderosos y quien los llegaba a enfrentar corría un grave riesgo. Practicaban la magia de sangre, la más oscura de las hechicerías, pero también la más poderosa. Sus practicantes son conocidos como magos de sangre, así como maegis. La magia practicada por los valirios estaba basada en la sangre y el fuego. El Septon Bard, en sus dragones, anfiteros y givernos, historia antinatural, especuló que los magos de sangre del feudo franco emplearon a los givernos para crear a los dragones. Además, en Gogosos, ciudad en ruinas ubicada en la isla de las lágrimas frente a la costa norte de Sotorios, los valirios enviaban a los peores criminales para servir en trabajos forzados. La isla se volvió muy violenta y oscura. En los calabozos de los torturadores idearon nuevos tormentos. Los magos de sangre obligaron a bestias a tener relaciones con mujeres esclavas para dar a luz a deformes niños medio humanos. Dado el poder tan grande del feudo franco-valirio en todos los sentidos, político, económico, militar y por supuesto mágico, fanáticos han llegado a tener sospechas que los valirios representaban un peligro para el equilibrio del mundo. Serían como la contraparte de los otros. Los otros vienen de las tierras del eterno invierno y los valirios vienen de las tierras del eterno verano. Curiosamente, los Targaryen eran dueños de esas tierras, hasta que Aenar Targaryen decidió venderlas cuando su hija Daenerys la Soñadora le advirtió que Valyria se acercaba a su destrucción y emprendieron el viaje hacia Westeros. Hay quien tiene la idea loca que los valirios también pudieron tener bajo sus órdenes a esclavos no muertos. Aluden a los hombres sin rostro.
Este grupo se originó en uno de esos infiernos de los cuales hemos hablado, las minas volcánicas de esclavos de Valiria, bajo las 14 llamas. Los esclavos trabajaban bajo las condiciones más duras e infrahumanas. Las minas tenían temperaturas muy altas, la roca era tan caliente que atravesaban las sandalias más gruesas provocándoles ampollas, respiraban azufre y cuando creían llegar al oro, vapor y agua hirviendo era lo único que encontraban. Algunas veces los esclavos se encontraban con gusanos de fuego en las minas, pero estos solo dejaban cadáveres. Estas criaturas respiran fuego, no tienen alas y cavan agujeros en la piedra y en la tierra. Hay quien dice que son parientes de los dragones. Los más jóvenes no eran más grandes que el brazo de un niño, pero pueden alcanzar un tamaño monstruoso. Los esclavos provenían de muchos lugares. Todos rezaban a dioses diferentes para que los liberaran de su tortura. Pero uno de ellos, el primer hombre sin rostro, mientras se preguntaba por qué estos no respondían a sus plegarias, se dio cuenta que en realidad todos estaban rezando a un único Dios, el Dios de los muchos rostros, convirtiéndose en aquel momento en el instrumento que el Dios necesitaba para hacer su voluntad, que se trataba de la muerte en la tierra. Todo esto Arya lo aprendió del hombre bondadoso, pero muchos fanáticos cuestionan el por qué los esclavos no solo se dejaban morir en las minas, ya que la muerte estaba presente en todos lados. Había peligros incontables, o por qué ellos mismos no decidían suicidarse. Sabemos que hubo muchas revueltas, pero ninguna tuvo éxito, dado que los señores dragón eran fuertes en la hechicería. ¿Esto querría decir que los esclavos estaban bajo el efecto de la magia de los magos de sangre valirios? Sabemos que los otros pueden reanimar cuerpos y hacer que estos seres estén bajo sus órdenes. Es posible que los hechiceros valirios, quienes se sabe tenían todo tipo de habilidades, también fueran maestros en la nigromancia. Su magia es de fuego y sangre. Los sacerdotes rojos de la fe de R'hllor utilizan el fuego y la sangre para revivir personas. En los libros tenemos a Thoros de Myr, Beric Dondarrion y Lady Corazón de Piedra. En la serie se ha sumado a Jon Snow, pero cada vez que esas personas, tanto en la serie como en los libros, vuelven a morir y regresan, van perdiendo su identidad. Los señores dragón pudieron ser capaces de hacer lo mismo con los esclavos. Quizá en las revueltas los mataban o por el trabajo tan peligroso en las minas morían. Pero eran vueltos a la vida una y otra vez, viviendo un infierno y cada vez siendo menos humanos y más seres iguales a los espectros. Pudiera ser que los valirios se dieran cuenta que es menos costoso transportar nuevos esclavos a las 14 llamas que traerlos de vuelta de entre los muertos usando magia. Estos trabajadores estarían listos para volver a trabajar casi al instante y eventualmente recordarían solo dolor, fuego y azufre a medida que los magos de sangre los trajeran de vuelta. Sus pocos recuerdos felices y sus vidas, antes de llegar a las minas de las 14 llamas, desaparecerían paulatinamente. Entonces, el primer hombre sin rostro encontraría la manera de hacerlos incapaces de resucitar de nuevo, ya sea rebasando el umbral de mutilación del que no podían ser devueltos, o una forma de brujería dándoles el regalo del descanso eterno. Después de todo, incluso si los esclavos se suicidaban, los hechiceros de sangre podrían devolverlos a la vida de nuevo. Su existencia sería solo dolor, trabajo y tormento interminable en manos de personas tan poderosas como los señores dragón. Un destino tan cruel como el de Prometeo, que fue encadenado mientras un águila comía sus entrañas una y otra vez, o como Sísifo, que fue obligado a cumplir su castigo y consistía en empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes de alcanzar la cima de la colina, la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio. En cuanto al hombre sin rostro, pudo haber sido devuelto tantas veces que ya no tenía personalidad ni recuerdos. Se convirtió en nadie, sin una identidad o un pasado que pudiera recordar. Los orígenes de los hombres sin rostro podrían ser como los esclavos resucitados, similar a las resurrecciones de Beric Dondarrion y Catelyn Stark, escaparon del infierno de las minas de Valiria para detener la práctica inhumana del esclavismo. Su regalo es una liberación del ciclo interminable de dolor, muerte y la resurrección que los valirios pudieron, según teorías de fanáticos, forzar para tener una fuerza de trabajo esclava. Quizá las palabras Valar Morghulis, que traducido del Alto Valirio significa todos los hombres deben morir, y su respuesta Valar Dohaeris, que significa todos los hombres deben servir, fueran usadas por los capataces valirios en las minas diciendo a su señor hechicero: este esclavo murió, todos los hombres deben morir, y el mago de sangre le replicaba: todos los hombres deben servir, y levantaba al pobre infeliz para que trabajase una vez más.
Lo que sí tenemos claro es que los seguidores del Dios de muchos rostros consideran que la muerte es parte del orden natural de las cosas y un fin misericordioso el sufrimiento. Es posible que las prácticas antinaturales de resurrección en el presente de los sacerdotes rojos, de los otros y la nigromancia no sea bien vista por los hombres sin rostro. Es un gran enigma el que los hombres sin rostro hayan escogido a Arya. ¿Será que están en contra de los dragones? ¿Al igual en contra de que los seres sean vueltos a la vida? Pudiera ser un giro impactante en la trama si resulta que Arya tenga que llevarles el regalo de la muerte a personas que regresaron de ella, como su madre Lady Corazón de Piedra o Jon Snow, para que ellos puedan descansar en paz. Hay muchas hipótesis acerca de los magos de sangre. Quizá los hechiceros valirios fueron los causantes indirectamente o directamente de la destrucción de Valiria. Ya hemos visto que en el pasado, tanto los hijos del bosque en Westeros y Heliotropo en Essos, se cuenta que por el uso excesivo de la magia han traído cataclismos al mundo. Es probable que también los valirios, por causa de sus conocimientos arcanos y oscuros, en busca del poder, fueron alcanzados por el mismo infierno que ellos crearon para los demás pueblos. Espero te haya gustado este video y me comentes cuáles son tus propias teorías acerca de la magia de sangre y si crees que por causa de esta y su uso han llevado al desequilibrio. Además, que la magia de sangre sea la culpable de todas las catástrofes que han existido en el mundo de Hielo y Fuego. Soy Jonathan, nos vemos pronto, bye gone.